Bueno, mi nombre es Carolina Hinojosa y junto a mi compañera Tania Estudillo vamos a presentarles el capítulo 9, denominado Autorregulación, tomado del libro de las teorías del aprendizaje de SAP. ¿Pero qué es la autorregulación? La autorregulación refiere al poder que se ejerce en uno mismo. Por ejemplo, el poder que tenemos para fijarnos metas o propuestas y el nivel que nos exigimos para cumplirlas. Con base en esto se ha notado una evidente mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se aplica la autorregulación, pues en este tema entran aspectos como la motivación, la teoría cognitiva social, el constructivismo, los procesos de aprendizaje cognitivo y temas anteriormente mencionados en este texto. La autorregulación básicamente es un proceso en el cual infieren bastantes factores para que el estudiante tenga las condiciones adecuadas para poder aprender. Otros autores también la definen como el aprendizaje autorregulado que se apoya en la capacidad del aprendiz para identificar qué variables son las más relevantes. El alumno que conoce su desempeño ante el aprendizaje parece a su vez contar con una motivación mayor para emplear dicho conocimiento. Aquí podemos ver una tabla donde se dan las opciones. Por ejemplo, el elegir participar, el estudiante va a tener metas, autoeficacia y valores. El estudiante elige el método, el uso de la estrategia y básicamente el estudiante tiene que estar relajado. El elegir los resultados, la autosupervisión y el autoenjuiciamiento. El elegir el entorno social y físico, estructuración del entorno y búsqueda de ayuda. Aquí en esta imagen podemos ver el rol del docente es básicamente gestionar la capacidad de los estudiantes en el proceso de adquisición del conocimiento de una verdadera gestión metacognitiva. Como punto número 1 tenemos el sistema de autorregulación del aprendizaje. El sistema de autorregulación no es una cualidad personal, es una forma en la que se construye el sujeto. La dimensión de la autorregularidad implica aspectos cognitivos, afectivos, contextuales y conductuales. Y la autorregulación en el punto número 3 mejora una conducta. En el punto número 4, la autorregulación como proceso de control nos dice que el sujeto es quien puede producir y controlar su propio conocimiento y aprendizaje. Aquí tenemos los subprocesos cognitivos sociales de la autorregulación, que son la autoobservación, que implica comparar los aspectos observados de la conducta con estándares y reacciones de manera positiva o negativa, lo que quiere decir que cuando aquí, por ejemplo, nos dice proximidad o regularidad y autorregistro. El docente lo que tiene que hacer en este proceso es registrar la conducta del alumno. Y en la proximidad quiere decir que, por ejemplo, si el alumno se comporta mal, hay que corregirle en el instante en el que se comporta mal. El autoenjuiciamiento es la comparación que hace el aprendiz de su nivel actual de desempeño en relación con el que se propuso como meta. Por ejemplo, ¿qué estándares tiene él? Las propiedades de la meta que se puso y la importancia de la meta y sus atribuciones. En la autorreacción, son las reacciones ante el proceso que el sujeto ha ido llevando, o sea, las relaciones que el aprendiz ha tenido y de una manera personal hacia la meta que la motiva. Y obviamente esta meta va a tener una reacción positiva en la conducta del estudiante. También en la autorreacción tenemos motivadores evaluativos y tangibles. Se recomienda las motivaciones evaluativas, más no las tangibles porque caeríamos en una suerte de conductivismo. La autorregulación también tiene unas fases que las podemos notar aquí: el desempeño o control volitivo, la autorreflexión y la prevención. Para crear un ambiente adecuado, el desempeño o control volitivo hace referencia a las estrategias que vamos a tomar nosotros como docentes para presentarle todo al estudiante y él pueda escoger y ver cuáles se acoplan mejor. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre ese tema. Y también vamos a tener una autorreflexión y un autoenjuiciamiento por parte del estudiante siendo autocrítico. Y una previsión en que también pueden salir cosas positivas y cosas negativas, pero en las cosas negativas se tiene que poner un poco más de énfasis para poder mejorarlas en procesos posteriores.
Bien, a continuación les voy a dar a conocer cómo construir estrategias de autorregulación. En este caso vamos a ver los pasos que tiene que tener en cuenta el docente y también las tareas del aprendiz. Primero tenemos el analizar. El analizar es, el estudiante tiene que identificar la meta del aprendizaje. Esto es propuesto por el mismo estudiante. Luego tenemos plantear. Dice, construir el plan. Luego que el estudiante haya construido su plan, sus objetivos de estudio, lo que él quiere alcanzar, se viene a desarrollar con su completa autonomía. Luego viene el ejecutar. En la parte de ejecutar, emplear tácticas para mejorar el aprendizaje y la memoria. Esto es por cuestión de lo que el docente vaya a brindar y de acuerdo a las metas que el estudiante se haya propuesto. Supervisar, evaluar el progreso hacia la meta para determinar qué tan bien está funcionando las tácticas. Como quinto, tenemos modificar. La parte de modificar, si la evaluación es positiva, continuar utilizando la estrategia, de lo contrario, modificar el plan. Como anteriormente ya mencionaba Carolina, todo esto lleva más énfasis en la parte si es que tiene algo negativo. Luego viene el último que es conocimiento metacognoscitivo, que es dirigir la operación de los pasos. Todo esto quiere decir que va siempre y cuando guiado por un docente. Mismo si buscamos la autorregulación de un estudiante, tiene que estar presente una persona que tenga un poco más de énfasis en los aspectos negativos que se hayan obtenido de los estudiantes. Sí, en una segunda parte les voy a comentar entre algunas estrategias encontradas en el documento o en el capítulo 9 del libro. La elaboración de resumen. En esta parte ya viene más lo que es el estudiante, el trabajo autónomo del estudiante. Como bien dice ahí la palabra resumen, los estudiantes expresan con sus propias palabras de forma oral o escrita. Luego tenemos lo que es método de enseñanza recíproca. En esta parte la enseñanza recíproca se basa en la zona de desarrollo próximo, las condiciones de enseñanza apropiadas. Luego viene el método de palabras gancho. Este método requiere que los aprendices empiecen por memorizar un conjunto de objetos que riman con palabras completas. Como por ejemplo nosotros cuando hemos estado en las escuelas nos han hecho aprendernos los trabalenguas, el de los tigres, este tipo de cosas. Entonces, para comenzar la autorregulación, nos recomiendan también el juego de palabras o rimas. Luego tenemos un método de loci. Los estudiantes deben comenzar por imaginar un lugar conocido, como un espacio de su casa. ¿Cuál es el objetivo de este método? Es que el momento que el estudiante se está imaginando, él va diciendo las cosas. Puede estar en un orden específico, por ejemplo, de una habitación o de una cocina. Entonces, él se va imaginando todos los objetos que él va viendo, los va diciendo. Esto va a ayudar bastante también a la memoria por el hecho de que solo está imaginándose, él está describiendo lo que está pensando nada más. Luego, como quinto, tenemos un método de palabras claves. Esto se refiere a siempre estar utilizando en distintos textos, como para realizar también anteriormente un resumen que mencionábamos en el primero, marcar palabras claves. Esta le ayuda al estudiante también a crear también con una imagen. La palabra clave tiene que estar acompañada con una imagen. Entonces, cuando bien la profe anteriormente nos mencionaba, esa es la clave también. ¿Por qué? Porque cuando va a la memoria, el estudiante lo que va a hacer es recordar la palabra por medio de la imagen. Por último, tenemos tomar notas. Los estudiantes tienen que hacer parafraseos, tienen que buscar palabras, sus significados, y también marcar
notas que sean significativas para el estudiante, de ideas más importantes expresadas en el texto. Esto también nos ayuda en la parte que es el resumen. Un estudiante que tenga palabras o frases claves del texto, le va a ser más fácil realizar expresiones orales. Luego tenemos también en otra parte lo que es el control de la emoción. Esto viene en un cuadro que encontramos en el libro y lo vimos que es importante, y viene aquí como control, es el estudiante cómo trabaja. En un momento cuando un docente ve que un estudiante se comienza a desesperar, lo que marca aquí control es ayudarle, por ejemplo, con respirar, contando 10, aguantándose la respiración y buscando ese tipo de ejercicios. Luego viene lo que es la respiración. Entonces ahí, en medio que uno se comienza a contar, se puede enseñarle maneras de respirar para que él comience a relajarse. Luego tenemos las diversiones útiles. En esta parte, generar diversiones útiles, por ejemplo, cantar para uno mismo. Eso ya depende mucho del estudiante. Tendríamos que ver qué es lo que él más o menos le guste realizar para buscar una manera de relajarse o de sentirse mejor. Luego tenemos lo que es la visualizarse. En esta parte nos menciona que el estudiante tiene que visualizarse haciendo el trabajo con éxito y sintetizando bien al respecto. Entonces aquí lo que nos quiere mencionar es que nosotros tenemos que vernos trabajando de una manera positiva. Tenemos lo que es recordar. En esta parte dice que tenemos que ayudar a los estudiantes a recordar las fortalezas y los recursos que se disponen. Siempre tenemos que tener en cuenta a un docente de estarles mostrando los recursos que un estudiante puede utilizarlos para su autorregulación. Tenemos los que son los sentimientos. Considerar cualquier sentimiento negativo acerca de la experiencia y forma de hacer esos sentimientos más tranquilos, o sea, más dominantes de parte del mismo. Luego tenemos el control de la motivación. En esta parte vemos la autorrecompensa. ¿A qué nos hace referencia esta parte de aquí? Establecer contingencia para el desempeño que se puede llevar a cabo mentalmente, por ejemplo, autorrecompensar. Si yo hago bien una tarea y yo me puse ese objetivo, yo digo, termino esto, pues ok, me puedo ir al parque a tomarme un helado, cualquier ese tipo de recompensa que viene ya mucho más personal en sí. Pero normalmente cuando uno se busca la autorregulación, en una de las partes dice que tiene que buscar algo que le interese al estudiante, algo personal. Luego viene la parte de aumentar las metas. Esto ya viene de forma más amplia, ya depende mucho de cada estudiante. Todos los estudiantes no pueden tener los mismos objetivos y las mismas metas. Entonces, si un estudiante consiguió una meta, él va a proponerse a lo mejor otra meta, a lo mejor más amplia que otro estudiante. Luego viene el trabajo con éxito. Esto ya viene también marcado con lo que es sus logros positivos y negativos. Luego viene el divertido y desafiante. Es casi parecido a la parte que es el de premiarse a uno mismo. Ya comienza el estudiante a buscar maneras de divertirse y al mismo tiempo de ponerse desafíos en la parte de lo que son cosas académicas, y no solo en ese ámbito, sino en otras cosas. También se puede proponer metas más amplias. Luego vienen los planes y metas, que está más o menos explicado en la parte anterior, lo que son instrucciones. Entonces, en esta parte dice emplear la instrucción independiente. Ahí ya viene que él mismo tiene que formar parte y hacer las instrucciones que él quiere. De ahí viene una parte que es importante, lo que es el fracaso. Entonces, ahí es analizar el fracaso
antes de hacer un segundo intento. Es como mencionábamos antes, que un estudiante tiene que tener en cuenta la parte positiva y negativa, pero es el docente quien le guiaría y tendría que buscar analizar ese fracaso para llevarle a un segundo intento del cumplimiento de su meta. Luego viene la parte que es el método de aprendizaje. En esta parte tenemos lo que son la categoría y los tipos, ¿no? En este hemos visto lo que es el repaso, repetir la información de manera literal, subrayar, resumir. En segunda fase tenemos la elaboración, que es usar utilizar lo que son las imágenes, método de lo lo anterior mencionado, las palabras claves, plantear preguntas, tomar notas, todo eso viene en la segunda parte. En una tercera parte es usar y agrupar palabras, elaborar bosquejos, establecer relaciones, mapas, formas que al estudiante le hayan resultado para obtener su meta. También tenemos lo que es la comprensión. En esta parte se hace más con preguntas para ver cuánto él mismo ha conseguido entender lo que está trabajando. Tenemos como quinto lo que es supervisión. Ahí sería el volver a leer, verificar la coherencia, parafrasear todo lo que esté trabajando de acuerdo a sus textos. Y por último tenemos la afectiva. Afrontar la ansiedad, mantener creencias positivas, autoeficaz, expectativas de resultado, crear un entorno positivo, administrar el tiempo. En esta parte podemos ver que el docente es un guía en todos los pasos que el estudiante tiene que realizar. A continuación hemos visto más o menos una conclusión de acuerdo al texto que hemos leído. La primera parte dice, la autorregulación aplicada en una triangulación con diferentes métodos, estrategias, emociones, metas y esfuerzos de los estudiantes se hace una herramienta que potencia la autonomía académica. Este tipo de trabajo guiado por los docentes permite motivar a los estudiantes en relación con que toda materia se puede comprender, entendiéndose que existen varias formas de obtener la meta propuesta a cada uno. Aquí, Tani y compañeros, quisiera hacer una reflexión en el capítulo número 9. Como vimos, al principio nos muestra una historia básicamente de una chica que no entiende una materia y la docente le empieza a ayudar para que ella misma se autorregule, porque decía, me parece que es de estudios sociales, que eran muy largos los textos. Entonces, la docente lo que hace es justamente ponerle, a ver, te vas a leer, vas a autorregularte, ¿qué quiere decir autorregularte? Se lo explica, y la niña empieza a ponerse, bueno, hoy día me voy a leer 10 hojas, 10, 10, 10, y va subiendo y dice, bueno, voy a subir a 20 y así. Entonces ella misma se pone las metas y ve que simplemente no es difícil ni es cansado, sino que es la distribución del tiempo, las estrategias, como ya mencionó Tani, de subrayar y tomar notas, que a algunos nos sirve, por ejemplo, tomar notas, a otros nos sirve subrayar. Entonces, en este caso, la autorregulación nos ayuda a que cada uno de nosotros nos acoplemos a diferentes formas de concebir un mismo aprendizaje. En esta parte también es súper interesante porque podemos ver, y ahí también vienen las diferencias de los estudiantes, y es súper bueno la autorregulación. ¿Por qué? Porque hay un niño que a lo mejor puede leer 10 páginas, mientras que otro estudiante podría leer solo 4 páginas. Entonces ahí viene lo que es la parte de autorregularse, ¿no? Y ahí uno se ve también las diferencias, y no por esas diferencias se diría que el estudiante no está aprendiendo, pero está también aprendiendo a autorregular su tiempo. Porque si él lee 4 páginas, digamos, en 20 minutos, y el otro estudiante lee 10 en 20 minutos, eso no quiere decir que él no pueda.
simplemente es su tiempo, su manera en la que él está haciendo su trabajo. Sí. Otros factores muy importantes que nos da la autorregulación es ver las emociones de los estudiantes, que en pocas veces se ven reflejados en nuestras prácticas. Las emociones son un factor muy importante y lo vemos reflejado en la autorregulación. Si tenemos un ambiente pertinente para que el estudiante esté bien anímicamente, esté relajado, no tenga una presión de si no lees 200 hojas para el martes, no eres lo suficientemente apto, esas partes son las que nos determinan la autorregulación, quitar esos estigmas y esos paradigmas que nos han puesto, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante y creo que Tani y yo hemos aprendido mucho de estas estrategias que nos da el capítulo 9, de cómo autorregularnos hasta nosotros mismos, que somos universitarios, y cómo autorregular nuestro aprendizaje. Listo, compañeros, este es nuestro capítulo. Si tienen alguna pregunta, nos comparten y les estamos dando respuesta. Esperemos que haya quedado claro lo que es la autorregulación y esperemos que lo pongan en práctica. Gracias. Gracias.